Venezuela, feliz viernes, qué gusto como siempre saludarnos, conectarnos a través de la pantalla de Canal I. Soy Roseliano Díaz Arias, soy por Eliezer Hernández, quien está o fue enviado especial a Cuba para cubrir pues la Feria Internacional del Turismo Cuba 2025. En esta edición de Puntos de Vista conversamos con José Ignacio Guarino, quien es analista financiero, sobre el acontecer económico y financiero de nuestro país. El día miércoles el presidente de la República, antes precisamente del Día del Trabajador, hacía importantes anuncios en el ámbito de lo que se denomina el ingreso mínimo integral. José Ignacio, gracias por estar con nosotros, y lo inicial es definir qué es este pues ingreso mínimo integral y por qué no el salario, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Un gusto, Roseliano, por la invitación, a ti, a la audiencia, al canal. Bueno, los pensionados, $50, $60, si no me equivoco, y 150, 160 el salario mínimo integral. Esto lo que tiene que ver es que a través de lo que son sistemas de bonificaciones te llevan a lo que recibes en tus bolsillos, bueno, en tus cuentas, porque ya casi nadie tiene efectivo, a esa cantidad de dinero. La gran pregunta es, obviamente, oye, la cesta básica está casi en $500 o el equivalente, mientras que tenemos un salario mínimo integral, vital, como lo queramos. Bueno, mira, el tema en 150 o $160. Oye, yo creo que es bien complicado, y detrás de cámaras seguramente lo piensan, más que pensarlo, vivirlo, tú, yo, cualquiera. En Venezuela, ¿cómo hacemos para satisfacer nuestras necesidades básicas, donde en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se dice que tenemos que tener un salario digno que nos permita cubrir nuestras necesidades básicas? Eso no está sucediendo. Sin embargo, cuando escucho al presidente de la República, cuando escucho a la señora doctora Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República y rectora del área económica, pues bueno, hay algunas cosas que se comprenden, ¿no? Más allá de que no nos alcanza, lo complicada que está la economía nacional en tanto y en cuanto al flujo de caja. Sin embargo, ayer, 1 de mayo, a las 4 de la tarde, más o menos, se dio la información de que el Producto Interno Bruto de Venezuela en el primer trimestre del año creció alrededor del 9%. Entonces, cuando tú ves esa data, es lo que todos nos podemos estar preguntando: oye, macroeconómicamente el país crece, pero nosotros en la microeconomía, en el día a día, estamos en una constante zozobra para sobrevivir. ¿Y a qué se debe, José Ignacio? Mira, Venezuela desde el 2016 o antes incluso, cuando se dio el fenómeno aquel de la tienda, no la vamos a decir para no hacerle publicidad, pero no nos están pagando, claro, que se liquidó todo, que se vinieron controles de precios, que se dio escasez, después entramos en hiperinflación. Cuando tú quieres controlar la economía por decreto, la economía no se gobierna por decreto. La economía, como una ciencia social, depende del comportamiento humano, que esto lo digo cada vez que me entrevistan, porque parece que no se entiende, por ende se mueve con base en expectativas. ¿Y qué es lo que estamos nosotros todos los días hablando en Venezuela? Puedes ir desde a tomarte un café, a desayunar, el que puede, fuera de su casa, hasta en los puestos de trabajo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la cosa? La cosa está dura. Eso es lo que se dice en Venezuela. ¿Qué está pasando? Pues bueno, tenemos unas sanciones, tenemos un bloqueo. Ahora se ha acrecentado con el tema de Chevron, de la salida de Chevron en Venezuela. Por ende, ese petróleo, ¿a quién se le está colocando? Esos ingresos producto de la comercialización pues se reducen de manera dramática. También ayer vimos que Venezuela aparentemente está negociando con China para que compre esta cantidad de barriles de petróleo. Eso te da un caldo de cultivo. Si no hay plata, pues obviamente ¿cómo subo los salarios? ¿Y por qué no subo el salario desde el punto de vista que no sea bono, sino que sea salario, y cuando me jubile compute dentro de mi jubilación, mi antigüedad? Bueno, porque eso trae presiones inflacionarias. El gobierno, el Ejecutivo Nacional, en periodos anteriores, pues ajustaba de manera reiterada, trató de igualar lo que era inflación y devaluación con incrementos constantes de salario, y se dieron cuenta de que ese no era el camino, porque te trae presiones inflacionarias. ¿Cuál es el tema aquí, Roseliana? El tema de fondo, más allá de que sí podamos estar muy contentos porque el Producto Interno Bruto esté creciendo, de lo macro, ¿cómo se baja a lo micro? ¿Cómo está la productividad en Venezuela? Mira, aquí hay un detalle muy importante que creo que se está pasando por alto. El 60% o más de la población está en economía informal, trabajo informal. Eso es bien delicado. ¿Cómo crece un país con base en esa data? El emprendimiento, sí, perfecto, pero el emprendimiento ha terminado siendo como la válvula de escape o el rebusque, y discúlpenme lo coloquial, dentro de la economía venezolana. Pero el empleo formal, el que te genera crecimiento en ese Producto Interno Bruto, cuando nos hablan de Producto Interno Bruto, eso es una ecuación.
Y eso tiene que ver con consumo, eso tiene que ver con inversión, eso tiene que ver con la balanza comercial, exportaciones menos importaciones. Y si las exportaciones son mayores que las importaciones, se dice que tenemos superávit comercial. En el caso de Venezuela no es déficit. Creo que estas cosas hay que transmitirlas también un poquito así, ¿no? José Ignacio, pero quiero justo ahora preguntar, dejar dos temas que has dejado en el aire y que creo que podemos profundizar y que es importante seguramente para la audiencia, pero desde el ámbito académico. Uno, ¿cómo hacer para regularizar estas personas que están en una economía informal? ¿Cómo hacer para introducirla a precisamente la dinámica formal del país? Eso en primera instancia, desde el ámbito académico. Sí. Y en segundo punto, ¿es correcto entonces esta decisión desde el ámbito académico, reitero, que el Ejecutivo Nacional incentive las bonificaciones y no el aumento del salario? Ok. ¿De una o sí, vamos al corte? De una. Mira, empezamos por la última pregunta. Viendo al presidente incluso de la Academia Nacional de Economía, los esquemas de remuneración y salario en Venezuela tienen que ser más viables y sustentables en el tiempo. Esta bonificación también hemos visto que se convierte en sal y agua en tanto y en cuanto el problema no son los salarios. O sea, el fondo no es que yo aumente el salario o no lo aumente, el problema es básico. Las políticas públicas, ¿qué está pasando con ello? De hecho, el Ejecutivo Nacional seguramente tiene una cifra, una meta de cifra de inflación, una meta de devaluación, pero las dos se están escapando. Ya vemos que tenemos interanual, tenemos una inflación alrededor del 119%, acumulada, es decir, enero-abril alrededor del 39%. Eso es complicado y eso es delicado. ¿Cómo tú vas a insertar a alguien en la economía formal si esa persona saca toma su decisión de manera racional? Oye, si yo tengo un empleo en el sector público o en el sector no público, porque privado no es. Privado es aquel que no cotiza en bolsa y público es aquel que cotiza en bolsa. Entonces, estadal y no estadal, vamos a llamarlo así para ser correctos en la semántica, en el tema de las definiciones. Ajá. ¿Cómo yo voy, por lo menos vivo en La Guaira, y voy a ir a mi empleo formal si lo que yo me gasto en pasaje es más de lo que me ingresa mensual? Prefiero quedarme en mi comunidad con el emprendimiento que tengo, bien sea de vender tortas, vender café, algo textil, el que sea. Doy clases quizás en mi comunidad y unas clases particulares seguramente me puedo ganar más que lo que gano en mi empleo formal. Para igualar esas brechas, tú tienes que definir algunas cosas. Roseliano, ¿cuántos comunicadores sociales, tú que eres profesor universitario, hay en Venezuela? Alrededor de 350.000 bachilleres al año. ¿Cómo está la planificación en Venezuela? No todos podemos ser licenciados en comunicación social, no todos podemos ser administradores, que los administradores somos muy poco reivindicados. La profesión no es reivindicada. Conocen a los contadores. Un administrador de empresas que habla de finanzas siempre dicen los economistas. ¿Cuántos economistas hay? ¿Cuántos trabajadores sociales? ¿Cuántos científicos? ¿Cuántos policías? ¿Cuántos militares? O sea, la sociedad que tenemos que planificarla, porque si no, cuando salgamos al mercado laboral, pasa lo que está pasando en este momento. No conseguimos empleo. Los jóvenes y los que ya no somos tan jóvenes, en mi caso tengo 42 años, ya pasaste de no tener experiencia a tener mucha experiencia, estar sobrecalificado, no conseguir empleo. También lo que está pasando en Venezuela, llegó un momento desde el 2019, quizás hasta el 2022, 2023, donde las remuneraciones se estaban indexando de alguna manera al tipo de cambio o en algunos otros casos habían unas bonificaciones en moneda dura. Eso se está complicando. ¿Y por qué? Por la simple y sencilla razón de que más allá de que Chevron se estaba cobrando una deuda y el petróleo lo sacaba, pero dejaba dentro del ecosistema nacional divisas. Esas divisas ya en este momento no están. Por ende, el tipo de cambio está aumentando. ¿Por qué? Porque hay una demanda infinita y una oferta cada vez más finita. Interesante. Vamos a establecer la pausa. Vamos a marcar nuestra primera pausa acá en Puntos de Vista. Hoy conversamos con José Ignacio Guarino, analista financiero, sobre el tema económico de nuestro país. Pausa, volvemos. Bien, estamos de vuelta. Para esta jornada conversamos de temas económicos con José Ignacio Guarino, quien es analista financiero. En el segmento anterior, José Ignacio, hacías un análisis interesante en torno también a la dinámica de planificación del país. Nosotros acá hace algunas semanas tuvimos al profesor Germán Manquejil, quien es ingeniero en petróleos y además profesor universitario. Él decía, bueno, Roseliano, me parece interesante comentarte que, bueno, en una cátedra que doy en la Universidad Central de Venezuela, tengo solamente 2 estudiantes.
2 estudiantes. Mientras que yo le decía, bueno, yo en otra universidad tengo 60 en chamos una sección. En una sección, en comunicación. Entonces hablaba precisamente de la planificación que tiene que ver, que impacta también en el área económica, pero a grandes rasgos, ¿cómo se ubica el país? ¿Cómo está Venezuela en materia económica en comparación al resto de nuestra región, de países que están también sufriendo una situación compleja económicamente hablando en nuestra región? Mira, tenemos un entorno altamente volátil, frágil, incierto, complicado, impredecible, eso que se conocen los acrónimos como BUCA o VICA, como lo quieras buscar, porque ya cada vez se van... Estamos en medio de algo nunca antes visto, lo que están denominando como guerra comercial. Cuando tú ves el presidente de un país como Estados Unidos, la primera potencia mundial hasta hoy, que dice, yo no solo soy el presidente de Estados Unidos, soy el que dirige el mundo tiene que estar complicado, porque eso de que el gran hegemón, el leviatán y todo eso, eso quedó en la literatura. Ahora, cada país tiene particularidades y cada país siente que tiene derecho y que somos libres, la soberanía. Entonces, cuando ves que China y Estados Unidos están polarizándose de una manera tan importante, China para nada estridente, China lo que respondió fue de una manera muy sobria, somos una sociedad milenaria, tenemos cultura, sabemos resistir y vamos a responder. China está negociando, mientras que Donald Trump todos los días dice algo inconveniente que mueve los mercados financieros. De hecho, el día de ayer hubo muchos rumores con Elon Musk, el dueño de Tesla, que entra, que sale, que lo sacan de su compañía, que sale del gobierno. Ya el asesor para seguridad nacional de Estados Unidos fue despedido. Marco Rubio ahora ocupa secretario de Estado y esa consejería, vamos a llamarla así. Entonces tienes un mundo que económicamente está muy preocupado, que ya está reaccionando. Estados Unidos se contrajo su economía 0.3%. Lo mismo va a pasar con China indiscutiblemente, porque está perdiendo, a pesar de que China solo sus exportaciones, las grandes, el 100, solo el 15 va a Estados Unidos, pero es un 15% importante. ¿A dónde lo van a llevar? Entonces, cuando tú ves todo esto, la región de América Latina también es una región importante. Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, vemos que todos tenemos unas particularidades bien importantes. Venezuela en el ámbito político está presentando cierta estabilidad con todo lo que hemos vivido en el pasado, y quizás eso no se está viendo en la parte económica, porque se dice que cuando tienes estabilidad económica o cuando tienes paz política tienes estabilidad económica. Sin embargo, pues cuando tienes una economía monoproductora, monoexportadora, más del 90% de los ingresos vienen del petróleo, no podemos decir que vamos a vivir de la exportación de camarones. También una gran pregunta, el emprendimiento, como lo dije en el bloque pasado, importantísimo. ¿Tiene que ser política de Estado? Muy bien. Pero ¿y la pequeña y la mediana empresa? Cuando tú ves y hablas escuchas a los representantes de los gremios, oye, el calzado está a 20% de su producción, textil ha caído en tanto, la farmacéutica ha crecido, pero con base en los genéricos y en las presentaciones pequeñas. Eso quiere decir que quizás la gente ahora no te compra la cajita con el blister de 28, sino que te compra el de 14 porque es el que le alcanza. Entonces, la reposición es más rápida y crece la venta en unidades. Hay que ver un poco en detalle, hay que desgranar esta data, igual que la del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto en Venezuela, ¿con base en qué dato o cuál fue el dato grande que lo hizo crecer en los últimos años? Consumo. Pero ¿dónde está la inversión? El gasto público también de alguna manera se expande porque es en bolívares, pero el problema de fondo en Venezuela es eso, la productividad. ¿En qué somos nosotros realmente poderosos y tenemos ventajas competitivas y comparativas para producir? El petróleo, chévere, lo que tú acabas de decir es un dato lapidario. Quizás ya no somos un país petrolero, quizás porque la industria necesita una inversión brutal en un momento donde no se están dando grandes inversiones ahí, sino en otro tipo de energía. Un país con petróleo, sí, pero ¿y si no tenemos ingenieros, si no tenemos investigadores en el área petrolera, cómo lo vamos a potenciar? ¿Que al petróleo le quedan 100 años? Puede ser, pero si no tenemos quien investigue, quien planifique cómo lo vamos a extraer. Sí, con ese plan de soberanía petrolera y todo lo que se ha hablado, pero como que vamos hacia atrás. Entonces, eso es muy delicado. ¿Cómo traducir, José Ignacio, a las personas que hoy nos ven y te escuchan a través de la pantalla de Canal y dicen, bueno, pero mira, él habla de un incremento del Producto Interno Bruto, pero es que yo no lo veo reflejado en mi alacena, yo no lo veo reflejado en mi bolsillo? ¿Cómo traducir esto? ¿Cómo hacerlo entender? Y en segunda instancia, ¿cuál sería la solución para este problema? Mira, el entendimiento de que el país puede estar creciendo, pero tu bolsillo se está achicando, es lo más complicado, pero que los venezolanos pareciera que ya somos especialistas en vivirlo. De hecho, en Venezuela, hace unos 30, 40 años, cuando mis padres trabajaban,
lo que te decían es, hijo, estudie para que sea alguien, ese era el mensaje del cliché, alguien en la vida, y después usted a los 30 años se jubila, se retira y con eso vive. Alguien nos escribió ya por acá y decía, oye, antes con los aguinaldos tú podías comprar una cocina, una nevera, ibas de vacaciones, otros se compraban carros. Ya eso no está pasando en Venezuela. Ahora tienes que tener 2 o 3 ingresos, 2 o 3 empleos y vivir corriendo de aquí para allá, y todavía llegas apretado al final de mes, si es que llegas al final del mes. Entonces, mira, yo creo que el salario tiene que verse correspondido con la capacidad, las habilidades, las actitudes y destrezas que tiene todos y cada uno. ¿Que es muy complicado? Pues por supuesto que en Venezuela casi nadie paga salario mínimo, también es una realidad. Pero una realidad también que es innegable es que más del 90% en Venezuela, con todo lo que puede hacer, tiene ingresos de $350 al mes. 350 versus 500, por lo menos hay 150 de diferencia. ¿Cómo las equiparo? Bueno, el Ejecutivo Nacional, en cualquier parte del mundo los políticos son los que dictan las pautas económicas, pero yo creo que aquí hay un capital humano tan importante, con tanto talento en Venezuela, que hay que escucharlo. Siento que aquí a la academia no se le da digamos que el nivel, la preponderancia que tiene, porque de repente no piensan, la academia siempre es contraria o antisistema, pero generalmente de ahí salen las grandes ideas, porque son las casas de las ideas. Tú tienes una academia en Venezuela amplia, plural, deberías llamarlos a todos. Yo creo que hay que salir de ese síndrome de la reuninitis, donde nos vemos, el Ejecutivo Nacional y los gremios, nos damos la mano, pero después, ¿qué pasa? Fíjate, el encaje legal en Venezuela, conversaciones, anuncios y no se da nada. ¿Qué pasa también con la productividad? ¿Qué pasa con el crédito? O sea, hay muchísimas variables que se están moviendo de manera unida, pero que tú tienes que darle un sentido, tú tienes que darle una dirección, hacia dónde vamos, qué queremos, la armonización tributaria. La Asamblea Nacional tiene que legislar en materia económica, pero de manera profunda. Aquí las leyes son un mecanismo de control social. Tú no las puedes... ¿De cuándo es el Código de Comercio en Venezuela? Por ejemplo, y ya vamos a terminar un periodo legislativo de 5 años, el Código de Comercio no se ha tocado. ¿Es extremadamente complejo? Pues por supuesto, pero para eso están los legisladores, para eso está la academia. 1958, Código de Comercio. ¿Dónde está la ley de fintech en Venezuela? ¿Dónde está la modificación del decreto con rango de valor y fuerza de ley de mercado de valores? Y hay que ver el tema de la ley orgánica del trabajo, hay que revisarla. A pesar de que no nos alcanza, el trabajador en Venezuela, la mano de obra es extremadamente cara. Vamos a la pausa, nos quedamos con esa frase. Hablamos para esta jornada con José Ignacio Guarino, analista financiero. Volvemos en segundos. Bien, estamos de vuelta. Conversamos con José Ignacio Guarino, quien es analista financiero. Hablábamos, hicimos un desglose en los segmentos anteriores sobre el estatus económico de nuestro país, pero hay una gran pregunta que de seguro se la hace toda nuestra audiencia y tiene que ver con la salida de Chevron del mercado venezolano. ¿Estaríamos nosotros al borde de una situación similar como lo que se vivió aquí en el 2017, 2018, quizás 2016, donde el tema de la escasez, el tema de los salarios bajos, lapidarios, complicó la situación económica? ¿Estaríamos luego de la salida de Chevron a ese punto? Mira, yo tengo fe, más allá del cliché, de que el Ejecutivo Nacional, y el Ejecutivo Nacional lo dice todos los días, aprendieron a surfear la ola de lo que son las sanciones. Estados Unidos históricamente cuando sanciona a un país nunca las quita. Nosotros tenemos 2 grandes aliados ideológicos, políticos, que creo que no estamos aprovechando al máximo potencial: Irán y China. Mira, yo creo que el Ejecutivo Nacional lo primero que debería hacer y construir es la escuela de cuadros que tienen en China. Tú, para llegar a un cargo público en China pasas años formándote. No estoy diciendo con esto que haya que segmentar y que haya que sacar a los que están en puestos, eso no me corresponde a mí, sino al Ejecutivo Nacional, y ya todos sabemos cómo lo hace. Pero si somos tan ligados a China y nos gusta su modelo económico y político, bueno, para llegar ahí tenemos que cumplir algunas cosas. Irán, más de 309 sectores productivos cotizan en la bolsa de Irán. Más allá de lo que podamos pensar ideológicamente, que nos gusta, no nos gusta su sistema de gobierno, su sistema religioso, son otras cosas. Pero funcionan económicamente. Vietnam, que en estos días incluso unos empresarios vietnamitas estuvieron en la Bolsa de Valores de Caracas. Pero ¿cómo nosotros llegamos a tener esas fortalezas y a exponer completamente todas las que tenemos? Si, por ejemplo, el motor turismo,
¿Qué hace falta? Hace falta mucho gasto mucha inversión, en infraestructura. ¿De dónde va a salir ese dinero? Entonces yo considero que el Ejecutivo Nacional ciertamente debe tener sus rutas abiertas para comercializar el petróleo. Pero es que más allá de eso lo que hay que cambiar es el modelo, que sí, que es muy complicado, pues por supuesto. Que nunca vamos a dejar de ser un país con petróleo, pues por supuesto. Pero en estos años que ya han pasado tú tienes que construir con base en las potencialidades que tiene, o sea, no solamente el turismo, no solamente el tema del camarón, que ahora es la gran vitrina venezolana, que estamos en tales, en cuales mesas, y el cangrejo azul que se vende en San Francisco, que solo sale de la costa oriental del lago, el plátano de la costa oriental del lago, pero es que cuando tú te paras en Colombia, los mismos proveedores te dicen, es que es más barato en Colombia que en Venezuela, y es por eso el tema de la mano de obra, pero entonces, ¿cómo se entiende que aquí el salario no alcanza? O sea, y el tema salarial es un problema en todas partes del mundo. Vimos como el expresidente Biden básicamente se le trancó el serrucho con la industria automotriz el año pasado. O vimos, por ejemplo, las manifestaciones en Francia ayer. Y eso pasa en todas partes, pero tienes unos países que tienen calidad de vida y que le brindan algunos beneficios a sus conciudadanos, por lo menos lo que son los sistemas de retiro, los sistemas de pensiones, que están sobrecalentados. Pero cuando tú te paras aquí en Venezuela y tú dices, oye, el salario no me alcanza, bueno, pero quizás cuando me enfermo, que es una gran preocupación, o medio me siento mal, pues tengo un sistema de salud que honra o me cumple con lo que no me da el salario. Pero entonces, todos esos problemas de fondo, fíjate que los seguimos teniendo en Venezuela. Cada día es más complejo en este sistema económico, financiero, social que tenemos en el mundo, pues satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos. Y ahí es cuando pues hay que desarrollar también las habilidades en artes y oficios. En Venezuela, por ejemplo, ¿cuánto te cuesta un trabajo de plomería, un trabajo de albañilería, un trabajo de mecánico, un trabajo de electricidad, un trabajo de ebanistería, de carpintería, un pastelero, un panadero? No todos estamos para estar a las universidades. Un cocinero, que es tan importante, hasta el que recoge la basura es vital, porque si no nos morimos. Claro. Entonces, el tema está en que hay que gobernar para y por la gente. No va a haber un gobierno perfecto, no hay un país perfecto, siempre es perfectible, porque somos los seres humanos los que gerenciamos. Entonces, al final de esta historia, mira, yo creo que hay que buscar el mayor beneficio para las personas, pero dejar mucho lo que es el tema populista y el tema político muchas veces, y empezar a, oye, lo que te acabo de decir hace unos minutos, el tema, oye, Roseliano, tú eres el mejor comunicador social que hay en Venezuela. Vamos al ministerio, a la vicepresidencia de Comunicaciones e Información, las personas de economía. ¿Cuántos cargos hay en el Ejecutivo Nacional? Ves que una persona puede llegar a tener hasta 7 cargos. Eso no es sano, por más erudito que sea. Entonces, ahí es donde tú comienzas a ver las distorsiones. Llegar al 2016, esa es la pregunta que todo el mundo nos hace, particularmente por temas de salud física y mental. Quisiera pensar que no vamos a llegar allí. Todavía hay mucho camino por recorrer. Oye, a partir del 2014, con Obama, un presidente muy simpático, muy elocuente, pero nos catalogó como una amenaza, y después vino Trump y apretó. Y el que creía que Trump no iba a apretar, bueno, yo creo que estaba muy, pero muy fuera de sí. Lo estamos viendo acá. Hay que ver qué es lo que va a pasar, porque también no es menos cierto que no nos podemos creer la última Coca-Cola del desierto, pero que el petróleo venezolano es extremadamente necesario para Estados Unidos. Sí, por el tiempo también de recorrido, lo explicaba Germán Márquez Gil. Correcto. Hay un dato también interesante, José Ignacio, y es que hablábamos en el segmento anterior del tema de la informalidad, del comercio, ¿no? Y es una realidad lo que está pasando en Venezuela con las pequeñas empresas, con las pequeñas y medianas industrias, y es que muchas de ellas están utilizando mecanismos, por ejemplo, como, bueno, migrar a lo digital para evitar cualquier tipo de aranceles, complicarse la vida con el tema de papeleos para la formalización de esas empresas. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Cómo popularmente pudiésemos decir ponerle el cabello al gato? Hacer que regresen al ámbito formal. ¿Hay incentivos que se pueden dar por parte del Ejecutivo Nacional? Cuando tú escuchas al Ejecutivo Nacional, desde el primer mandatario diciendo en una cadena nacional, vamos a eliminar los trámites burocráticos, caramba, pero si yo soy el primer mandatario, pues yo no puedo saberlo todo, obviamente, por eso tengo un tren de ministros tan grande. Pero yo debo saber dónde están los nudos gordianos y empezarlos a desamarrar. Entonces,
¿cómo tú te vas a formalizar en Venezuela si tienes un emprendimiento más o menos exitoso? Vamos a registrar el acta constitutiva. Bueno, tengo que pasar por el registro, por la notaría, eso es tanto. Después sacar el RIF, cuando saco el RIF tengo que pagar tanto en impuestos al CENIAT, que es el organismo macro en Venezuela, pero después a tal alcaldía. O sea, en el tema tributario se te va, o sea, la estructura de costos y gastos en Venezuela puede ser más del 60%. Entonces, oye, las empresas no son un tema caritativo, la empresa sale y arriesga para tener ganancias, también para, entre tantas cosas, para que sus servidores, sus funcionales tengan unos ingresos dignos. Entonces, oye, yo creo que lo primero es ¿cuánto? Tenemos un censo, cuántos son los emprendedores, etcétera. Eliminar la taquilla única, pero eso no se puede quedar solo en discurso, sino llevarlo a la práctica, porque si no, el emprendimiento llega al nivel donde se tiene que formalizar y prefiere salir o le cuesta tanto el formalizarse que es mejor irse, cerrar y se acabó. No es por el tema aranceles, eso yo creo que ya es secundario o terciario dentro de todo lo que vivimos en Venezuela. Los tiempos, las alcabalas que tienes que pasar, es muy complicado en Venezuela. Mira, aquí te tardas como que son 7 u 8 meses en promedio por registrar una empresa. ¿Cuánto tienes que tener de capital nada más para, y ya no lo puedes hacer en inventario, ahora es en cash, etcétera? Hay miles de cosas que dan para varios programas. Así es, se nos acaba el tiempo. Conversamos para esta jornada con José Ignacio Guarino, quien es analista financiero. De seguro nos vamos a volver a encontrar porque hay muchos temas que conversar, que desglosar sobre el aspecto económico de nuestro país. Soy Roseliano Díaz Arias, agradezco profundamente su sintonía y que continúe con la señal que le ofrece Canalizar. Hasta la próxima.